El presidente ha muerto. Este fue el titular de todos los periódicos salvadoreños el 10 de febrero de 1913. El presidente, Manuel Enrique Araujo, había caído víctima de una conjura oscura y sobre todo cobarde. A 112 años del asesinato del presidente Araujo, todos los salvadoreños, sin excepción, tenemos más dudas que certezas sobre este magnicidio. Hoy, con Carlos Clará, que ya es un amigo y parte importante de este podcast, vamos a deambular un poco por esas calles oscuras, por esos rincones evasivos, donde la verdad no quiere ser encontrada. Carlitos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José Manuel, encantado de estar en casa, porque esta es mi casa, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Y además, con la intención de poner sobre la mesa los temas de la verdad, ¿verdad? De lo que... de perseguir la verdad un poco. Que en este caso es evasiva, en este caso es complicada, porque primero ya pasaron 112 años del magnicidio, y eso esconde cualquier pista. Y además hubo, y ahora hablaremos en su momento, un gran interés por echar humo y por echar tierra en este caso, que sorprendió a propios y a extraños en la época. Pero, a ver, para que entremos un poco más en contexto y se hagan una idea sobre la época en la que estamos hablando, el presidente Manuel Enrique Araujo fue mandatario de la República entre 1911 a 1913. Él era médico de profesión, había estudiado en el extranjero porque además era una persona de clase pudiente. Él no venía de extractos bajos, como la mayoría de presidentes de la época y en ese momento. Entonces, el primer punto con el que nos vamos a encontrar. El 4 de febrero de 1913, el presidente, acompañado por su sobrino Tomás Peralta y los hermanos Francisco y Carlos Dueñas, asisten al concierto de la Banda de los Supremos Poderes en el Parque Bolívar, hoy conocido como Parque Barrios. Ahí hay que hacer una aclaración interesante, y es que en ese momento sí era el Parque Bolívar, que no es el Parque Bolívar que conocemos en este momento, sino que es el Parque Barrios. ¿Cómo era de inocente la época que el presidente podía salir de su casa con 2, 3 amigos, irse a sentar a la banca, escuchar el concierto? Una realidad totalmente diferente a la que podríamos vivir hoy, ¿no? Claro, no era peligroso, ¿verdad? No son estos tiempos en general, me refiero al siglo XX y después. Pero es bien interesante también, porque muchas personas se van a dar cuenta al acercarse, al escuchar o a ver este podcast, que tuvimos un magnicidio en El Salvador, ¿verdad? Muchos de pronto no podemos decir por qué está esta calle principal, ¿verdad? Manuel Enrique Araujo, bueno, por eso. Y también hemos a lo mejor visto o escuchado magnicidios que en Estados Unidos, Kennedy y todo. Bueno, nosotros tenemos esa historia también. Y antes, ¿verdad? Con Araujo. Con Araujo, sí. De hecho, somos del club de países con magnicidio, man. Que en ese caso, pues Estados Unidos nos lleva un poco la ventaja porque ellos han tenido 3. Lincoln, Kennedy y pocos años después de Lincoln, James Garfield, en funciones, asesinado como presidente. Que eso es importante también saber, porque ya entraremos en el retrueque de la historia. Nosotros hasta ese momento, como El Salvador, como Centroamérica, estábamos acostumbrados a quitar y poner mandatarios por medio de golpes de Estado. Esa era la usanza, la herramienta de la usanza de la época.
llegaba el general fulano y le daba el golpe de estado al general Mengano, y entonces pues cambiaba todo el asunto. Pero en la dinámica de Araujo se traspasa una frontera. Totalmente. Se traspasa una línea donde ya el golpe de estado les quedó corto. Les quedó corto, y de eso vamos a hablar un poco, ¿verdad? De las teorías más adelante. Y de haber sido, bueno, fue un escándalo, pues. Acordémonos que sí, hace más de 100 años no teníamos redes sociales ni nada. Entonces, la forma en la que la noticia corre como pólvora es distinta, y también el impacto, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el presidente Araujo va a este concierto sin ningún problema, sabiendo que, en teoría, ¿verdad? Porque después vamos a ver también que había algo ahí en su ropa, ¿verdad? Pero en teoría, digamos, tranquilo, y lo que sucede después no es nada tranquilo. No. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a doña Conchita Cunimena, estupenda pintora y además una auténtica dama, una mujer muy amable, para una entrevista, precisamente para una nota sobre el asesinato del presidente, ya que al ser bisnieta, ella no solo estaba conectada consanguíneamente en línea directa con el presidente, sino que también era la poseedora de todas las historias familiares. Porque una cosa es lo que se lee en el periódico y otra cosa es lo que se maneja ya dentro del seno de cada familia. Y obviamente ese evento para ellos es una cosa que seguía marcando, les marcó el ritmo de la vida durante muchísimos años. Hablando con ella me comentaba que el presidente ya estaba en la casa. O sea, el presidente ya había llegado a su casa. Llegan estas personas, su sobrino, los hermanos Dueñas, y comienzan a convencerlo de que, mira, vamos al parque, vamos a ir. Él no quería ir. Él al principio se negó a ir al concierto. Pero, hombre, la insistencia fue tanta que terminaron por convencerlo, y el presidente pone su sombrero, se pone su saco y se va a escuchar el concierto. ¿Qué pasó en el concierto? Es decir, que el presidente no quería ir. Él no quería ir. Lo convencen. Cosa que ya por ahí... Si nos ponemos un poco quisquillosos, la cosa ya va pintando sospechoso, al menos. Ya sentado en la banca, porque el presidente tenía su banca, e incluso creo que es una banca que está, si no me falla la memoria, o en el Palacio Nacional o en el Museo Militar. En uno de los dos lugares está, pero la banca existe. Y en el parque puede uno ver el punto exacto. Las autoridades municipales han puesto un punto donde uno puede llegar y decir, aquí pasó el asesinato del presidente Araujo. Mientras él estaba escuchando el concierto, dos tipos le caen encima y le meten 5 golpes de machete en la cabeza, y un militar que obviamente estaba conjurado con ellos le da un disparo a la altura del hombro. A partir de eso, un caos total. A partir de eso, la gente comienza a correr, la policía comienza a tratar de ver qué pasaba. Todavía la gente que había ido con el presidente lo logra meter a un carruaje y llevarlo a su casa, que en ese momento obviamente era lo más lógico, pero a la luz de 112 años después, fueron minutos que se perdieron, fueron minutos valiosos, fueron minutos de oro que se perdieron. Claro, y no tenemos la medicina que tenemos. Sí, no tenemos la medicina que tenemos hoy, ni los conocimientos que tenemos hoy para decir, hombre, no lo muevan, veamos qué podemos hacer aquí, no sé. Pero fue una pérdida de tiempo bien valiosa. Y llama la atención también la combinación, ¿verdad? El ataque principal es con machete, que además estos machetes los habían pasado por las entrañas, digamos, de animales en descomposición. Es decir, que de alguna manera, como sea, la idea era que
Que no sobreviviera. Que no sobreviviera. Que no sobreviviera. Es decir, que por la infección en las heridas. Ahora, y además, el balazo, ¿no? El tiro. Es como decir, si falla la primera acción, entonces estoy yo, que era el militar, y remataba. O sea, que ya era una cuestión ya no solo de el impulso de una persona, sino ya era una conjura. Sí, y era una conjura muy bien planeada. Esa ocasión que pude hablar con doña Conchita Cuni, ella me contaba que en su familia se sabía, porque obviamente habían investigado, había habido gente que había llegado con datos a contarle a la familia del presidente, ya una vez fallecido, pero que había llegado a contarle esos pequeños detalles que no salieron a la luz pública, como el que tú mencionas, de haber pasado los machetes, las hojas de los machetes, por las entrañas de un perro muerto. O sea, ya que te ataquen con un machete. O sea, eso sí ya. Hombre, que te ataquen con un no machete es una cosa letal. Pero ya que lo infecten de esa manera, eso. Hombre, no deja lugar a dudas. Querían asegurarse. Que querían asegurarse. Eso no deja lugar a dudas. Y los perpetradores con machete habían estado ensayando en una finca partiendo cocos de un solo golpe. O sea, habían pasado varios días con, obviamente, eran machetes de hoja larga, que creo que hay un par de fotos de los machetes en internet. Midiendo la fuerza necesaria, el ángulo necesario para ser letales. Para partir un coco de un solo tajo. Bueno, o su efecto en la cabeza del presidente. Claro, y las heridas fueron en la cabeza. Las más graves sí. La del hombro, yo no sé si con el paso del tiempo lo pudiera haber afectado o hubiera podido perder la movilidad del brazo, pero de que se iba a morir, no se iba a morir. Era más atendible el impacto de bala en el hombro, que los machetazos en la cabeza. Eso realmente ya estaba medido. O falta puntería al final, ¿verdad? Pero sí, bueno, era todo una... estaba planificado bien todo el sistema, ¿verdad? Todo el método que iba a ocupar. Si no era uno, era otro. Y además ambos, pues con consecuencias mortales. Pero, ¿qué había alrededor de todo esto? ¿Por qué? Es la pregunta del millón, porque cuando uno empieza a tratar de armar el rompecabezas, está la carne de cañón, los perpetradores materiales. Como suele pasar. En este caso fue Virgilio Mulatillo, Fabián Graciano y Fermín Pérez. Los tres de extracto campesino. Se les había pagado, creo que 10 colones y un sombrero nuevo por perpetrar el asesinato del presidente. O sea, nada. Los habían tenido ensayando, como acabamos de mencionar. Esto no fue una cosa fortuita. Y ya cuando empieza porque ellos los capturan realmente rápido. O sea, fue una movida muy, muy rápida. Capturan a los perpetradores con machete y capturan al teniente Carmona, el del disparo. El que había disparado al presidente. Capturas muy rápidas, capturas muy eficaces en medio de ese caos, porque hay que entender también que estamos hablando de un San Salvador de 1913, donde no era muy grande, entonces fácilmente podías escapar por el lado de un barrio, por el lado del barrio La Vega, por ejemplo. O sea, corrías todo lo que tenías que correr, llegabas al barrio La Vega y de ahí para adelante era un San Salvador semi-rural, donde era muy fácil esconderse en una finca o asalto de matocho, como bien dicen, pero las capturas se dan casi de manera inmediata. Y ahí hay algo que... Y hay otro punto... que no funciona. Sí.
que hay que profundizar, ¿verdad? Porque si nos vamos a casos similares, no solo con el tema de un presidente en funciones, perdón, no solo con el tema de un presidente en funciones, sino el magnicidio de un personaje importante, puede ser, porque ha pasado, el Papa, por ejemplo, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, estas personas que cometen, que son los hechores materiales, suelen ser los primeros que caen, ¿verdad? ¿Sí? Ante la justicia, luego pasan otras cosas, pero lo que llama la atención aquí es la rapidez. Todo fue muy expedito, ¿verdad? Agarraron, pum, esto, y además el proceso judicial fue sospechosamente veloz. Una cosa realmente fue, creo que le pegaste al clavo, o sea, fue sospechosamente veloz. Entre el ataque al presidente y su muerte oficial el día 9 de febrero, pasan 5 días, 5 o 6 días, por ahí. Mulatillo, Fabián Graciano y el otro perpetrador son capturados e inmediatamente, casi inmediatamente, condenados a muerte por fusilamiento. Entonces, ahí hay un detalle bien curioso que también me lo proporcionó su bisnieta, y es que la esposa del presidente Araujo y su mamá, o sea, su suegra, sí, habían escrito a las autoridades y lo pidieron también de manera personal, que por favor les perdonaran la vida a los asesinos materiales del presidente. Entonces, uno podría decir, hombre, qué buenas personas, sí, hombre, qué gente más noble. Y no estoy poniendo en duda la nobleza de sus intenciones. Pero también ella era hermana de José María Peralta Lagos. Tipo inteligente, un tipo sagaz, políticamente y además sabía qué es lo que pasaba alrededor del presidente, porque eran muy cercanos. ¿Cómo es posible que capturen a los perpetradores físicos del atentado y los fusilen? Toda la investigación literalmente se iba al diablo. Claro, entonces la petición de que les perdonaran la vida era por la investigación. Por la investigación. Yo no dudo que a lo mejor haya habido algún sentimiento piadoso, porque también eran 3 campesinos ignorantes, malvados, ruines, porque sabían lo que estaban haciendo, pero también eran piezas claves para la investigación. Entonces, perderlos era literalmente perder cualquier tipo de oportunidad para entender por qué se había llevado a cabo este atentado. Claro. Y los fusilan. Claro, independientemente de la extracción, digamos, social, o sea, ya había, digamos, ellos ya sabían, ¿verdad? Sí. Porque estaban entrenando, no van a entrenar, ¿verdad? Y claro, todo este silencio inmediato, necesario. ¿Para quién era necesario este silencio? ¿Para quién era necesaria que la justicia fuera tan efectiva? Bueno, efectiva y que como un resorte de repente, algo que podría tardar mucho tiempo, lo hacen ¡pum! O sea, había que deshacerse de los cabos sueltos. ¿De quién? ¿Quién se quería deshacer de los cabos sueltos? Pero antes de entrar a los cabos sueltos, todavía nos queda uno sí, que es el más sospechoso de todos. Porque uno incluso podría aducir que a los otros los fusilaron con tanta premura y con tanto rapidez, porque la gente estaba indignada, porque había un clamor popular de justicia mal vista, mal ejecutada, pero todavía cabe esa posibilidad, claro. Todavía tiene ese espacio. Pero en el caso del teniente Carmona, que además era teniente,
había pasado por la escuela militar, eso no lo podía hacer cualquier salvadoreño, no lo podía hacer un campesino, por ejemplo. Él es capturado, llevado, no acuerdo si a la guardia, pero cae en manos de los militares y muere bajo lo que ellos llamaron circunstancias sospechosas. Claro, sí. Con un suicidio con su arma de uniforme, con su arma reglamentaria, dentro de la celda donde lo habían... ¿Quién le proporcionó el arma? ¿Siempre tuvo el arma a su lado? A nadie se le ocurrió requisar al tipo que había acabado de atentar contra el presidente y quitarle el arma. Por supuesto que todas esas cosas pasaron. Claro, pero además también hay un tratamiento diferente entre los del machete, llamémoslo así, ¿verdad? Y el oficial. Porque de alguna manera, sea como sea, haya sido suicidio, alguien le facilitó las cosas, alguien le pide que haga eso, o lo hace él mismo, qué sé yo, tiene un tratamiento distinto. Hasta ahí, incluso es llamémosle, una huella digital parcial, digamos, al menos de la sospecha de que algo más. Porque si fuera, la acción de un hombre detrás, un solo hombre, una sola persona. Sí, un llanero solitario, un asesino solitario. Sí, es muy difícil que todo lo demás se mueva casi al ritmo. Sí. Pero también pueden haber muchos oportunistas. Pero fíjate que es cuando uno lo pone en blanco y negro o lo traspola, mejor dicho, sobre otros hechos históricos. Los grandes magnicidios de la historia, por ejemplo, el Sisi de Baviera, hecho por un anarquista, Luigi Lucchini, si no me falla la memoria. No sé si se pronuncia el apellido, pero es para lo que me da. Ese fue un asesinato de oportunidad. El tipo, un anarquista tremendamente metido en su rollo, tremendamente... Un lobo solitario. Lobo solitario, se da cuenta que ella está en la ciudad, la sigue y le traspasa el pecho con una aguja y todavía ella camina hasta el puerto y ahí cae muerta. Pero eso fue de mucha oportunidad. O sea, él la reconoció a Sisi de Baviera por mera suerte. La reconoció por cómo la trataban los empleados del hotel. Porque si a ella lo hubieran tratado de manera diferente, no como tratan a una persona de la realeza, él jamás se hubiera dado cuenta. Ese es un crimen de oportunidad. Lo que pasó con el archiduque Francisco Fernando en 1914. Alguien lo reconoce, el tipo va a un carro abierto, alguien saca un arma, pam, a él y a su esposa, y de ahí pues la Primera Guerra Mundial y todo lo que con eso trae. O también el atentado a Ronald Reagan. El atentado a Ronald Reagan. Aparentemente también por un lobo solitario, es decir, alguien que, no sé, o sea, hasta está ligado a una película, a Taxi Driver, ¿verdad? Una película que esta persona, el que hace el atentado, quería llamar la atención de Jodie Foster. Sí, ¿verdad? sí. Que era adolescente cuando sale en la película de Taxi Driver. Pero no, aparentemente no había, digamos, una organización alrededor, como en el caso del atentado a Juan Pablo II por Mehmet Ali Agca, que se le vinculó a los Lobos Grises de Turquía, una organización. Pero sí, es cierto, son características muy diferentes. Carmona, siendo un teniente, realmente no tenía ni la capacidad económica, y dudo mucho que haya tenido también la capacidad de organización de poder planear, orquestar y llevar a cabo un atentado contra el presidente de la nación. Presidente, sí. Porque es el presidente. O sea, esto no es un asesinato. Y hay decisiones
que es muy difícil tomarla sola. Se puede, pero tiene tantas implicaciones y la onda expansiva es tan grande que tuvo que haber sido algo a alguien o una organización muy, muy poderosa. A él intentaron tirar el muerto porque era de los 3 capturados, de los 4 capturados, era el de mayor rango. Entonces, claro, tirarle la pelota, tirarle la culpa a un militar que pues, en ese tiempo también teníamos una pésima relación con Guatemala y con su presidente, que ya había intentado derrocar en varias ocasiones a Araujo, pues fácil tildarlo de traidor, de que estaba en conjura con Guatemala, y eso pues lo había llevado a ejecutar este magnicidio. Pero es la salida más fácil, es como lo más rápido. Bueno, hay gente que puede perfectamente decir, bueno, esto me interesa que se vea de esta manera y es otra mano la que mueve las cosas. Claro. ¿Verdad? Si nos ponemos así, puede ser, ¿verdad? Yo sí estoy convencido que hubieron otras manos. Claro, ahora un silencio de más de un siglo. Silencio de más de un siglo. O sea, y es un silencio que comienza casi inmediatamente. El presidente recibe el primer impacto de machete en la cabeza. O sea, casi inmediatamente todo se comienza a acelerar y todo va buscando la finalidad de guardar un silencio en el que ya los capturamos, ya los fusilamos, ahora lo que queda es llorar, lo que queda es lamentarse, ¿verdad? Y pasar la página, ¿no? Y pasar la página, eso es... Ahora, la historia es así, ¿verdad? De pronto hay cosas que suceden, como este hecho, como este magnicidio, y que con el tiempo las cosas salen a la superficie. Es raro que después de tanto tiempo no sea así. No sé, yo en esta conversación que te cuento que tuve con su bisnieta, con doña Conchita, grabamos lo que teníamos que grabar, apagamos las cámaras y ella me contó, totalmente off the record, que en una reunión social a la que ella había asistido de familias adineradas, alguien se le acercó ya pasado de tragos y le dijo, en son de burla, mi bisabuelo mató a tu bisabuelo. A lo que ella muy educadamente le reclamó y le dijo, ve, qué bonitas las gracias de las que te andas riendo. Ella no le iba a decir absolutamente nada más y siguió su camino. Yo le pregunté 2 veces, doña Conchita, ¿quién se lo dijo? Y no me quiso decir. Todavía jugué la carta de, pero mire, ya pasaron más de 100 años, o sea, ya no hay... En teoría no hay peligro. No hay peligro, pero muy educadamente ella se negó sistemáticamente a darme cualquier tipo de información. Pero, lo cual te lleva a pensar que la familia per se y sus descendientes sí saben más de lo que han contado. O sea, los secretos de familia. Los secretos de familia. Hay muchos. Pero llama bastante la atención eso. Porque es una información que al momento de la pregunta de quién le dijo eso, puede tener implicaciones. No me imagino qué tipo de implicaciones. Ahora, escarbar, es una obligación, ¿verdad? Digo, porque eso no es una cuestión familiar, es un tema nacional, es un tema del Salvador, de la historia nacional. O al menos debería, pero el centenario del asesinato de Araujo pasó sin pena ni gloria. O sea, yo
estuve muy atento ese año, y 2013, y nadie dijo absolutamente nada. ¿Será parte de mantener las cosas? Digo, o sea... No sé, a mí realmente me extrañó mucho que 100 y pico de años después de un magnicidio que ya es historia, ya es agua pasada debajo del puente, todavía se mantenga ese hermetismo. Y claro, la intención de Crónicas precisamente es tocar estos temas, para que reflexionemos entre todos, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y si alguien tiene información también, o sea, o si alguien quiere investigar, que investigue, porque de eso se trata. Sí, realmente. Y es una historia que tiene muchas vertientes. Es una hidra. O sea, le crecen muchas cabezas alrededor, porque también hay declaraciones donde un comandante de la Marina de los Estados Unidos, porque hay que entenderlo, esto fue un magnicidio. O sea, esto tuvo eco en Europa, en Estados Unidos, sobre todo porque siempre hemos tenido una relación muy cercana de colaboración. Claro. Entonces, este comandante dijo tener pruebas de una inminente guerra entre El Salvador y Guatemala, porque El Salvador sospechaba que Guatemala había tenido que ver con el asesinato del presidente, pero que no se llevó a cabo porque los salvadoreños tenían dudas de su capacidad militar ante la capacidad militar. No es porque no quisieran. No es porque no quisieran, pero no sabíamos si le íbamos a ganar o no. También dentro de las pocas declaraciones que pudieron ser rescatadas de los perpetradores, Mulatillo implicó al gobierno de Guatemala y a su presidente entonces, Manuel Estrada Cabrera, con el asesinato del presidente. O sea, algo tuvo que ver Guatemala, o al menos así lo dijo Mulatillo, que realmente había tenido un impacto en la decisión de acabar con la vida del presidente. O a veces la confluencia de varios intereses también. A Guatemala le interesaba, a enemigos políticos o enemigos cercanos, porque también a veces de los más cercanos son los enemigos más potentes. Claro. ¿Verdad? Los más peligrosos. Eso sucede, y en política eso es terrible. Es usual, digamos. Sí, o sea, sí. Pero sería interesante, por ejemplo, primero saber que si al tener el nombre de esta persona que dice, bueno, fue mi familiar que hizo tal, y poder meternos en ese contexto para ir dándole un poquito más de luz al asunto, yo estoy seguro que esto sería apenas la punta del iceberg, serían un montón de cosas, ¿verdad? Tanto unas como complicadísimas, o tal vez razones mucho más sencillas y mundanas. Ese es parte de la trampa del entramado del magnicidio de Araujo, porque salta... Esas claves son como... Puede ser cualquiera. Puede casi ser cualquiera. O sea, salta de razones muy personales a razones de Estado. Y esto queda claro, por ejemplo, con una carta que envió Hugh R. Wilson, miembro del Servicio Exterior de Estados Unidos, al secretario de Estado de entonces, donde dejaba escrito de tener conocimiento de confesiones de la participación de Guatemala en la muerte del presidente, pero que la administración Meléndez, buscando no tener ningún tipo de problema con el vecino país, se inventó y se inculpó a Prudencio Alfaro. ¿Quién diablos era Prudencio Alfaro? Un político de carrera, un tipo que había llegado a ser vicepresidente entre 1895 y 1898, que tuvo una política de choque, una política de cambio social, pero
hasta ahí. O sea, el señor Prudencio Alfaro, aparte de su participación como vicepresidente y estos choques que tuvo con la clase alta salvadoreña, pues tampoco era un monstruo. Pero casualmente, y ahí es donde hay otro giro de tuerca interesante, sí. Cuando se revisan las pertenencias del presidente, convenientemente se encuentra una carta que Prudencio Alfaro le había redactado, le había dirigido al presidente, amenazándolo de muerte. Le dice uno, hombre... Bueno, ir a un concierto con la carta de la amenaza del enemigo. Es como raro, ¿no? Es como raro, o sea... Sí. Pero digamos, si fuera cierto, bueno, no lo podemos saber, pero digamos que si era una amenaza, que el presidente o era muy reciente y se le acababan de dar, o conveniente también se le acaban de dar, o también hay gente que empuja a otros a ciertas acciones para hacer parecer cuando en realidad la conspiración está detrás, está en las sombras con otras intenciones, ¿verdad? Digo, con más que las intenciones son las que sabemos, ¿no? Sí, más bien es como el encauzar, digamos, la sucesión de hechos, claro, en una cuestión muy conveniente. Claro. Además, es una prueba que perfectamente se la pudieron haber plantado en el momento después de cuando le quitan la ropa. O sea, era una persona con 5 machetazos en la cabeza. En ese momento el tipo no se va a dar cuenta y un balazo. En ese momento el tipo no se va a dar cuenta si le ponen una carta, 2 cartas, una carta de Santa Claus. Él no se va a dar cuenta de nada. Pero a la hora de realmente decir, bueno, ¿quién fue? Oh, maravilla, gracias a la vida, aquí tenemos la prueba fehaciente de que fue el señor Alfaro. Claro, y si hubo una mente maestra detrás de todo esto, todavía dejando un poco la duda, ¿no? Margen a la duda. ¿Qué mente? O sea, es decir, hay muchas aristas y un montón de acciones en paralelo que precisamente lo que hacen es sembrar la confusión. Porque en el caos es donde es muy difícil separar una cosa de otra, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa en tal cuestión? O de repente hay un giro de guión, ¿verdad? Y se encuentra una cosa como mucho más simple que toda una conjura política regional entre gobiernos. Una cuestión quizás personal. Es decir, hubo alguien que estuvo detrás que... Increíble, ¿no? Y como eran momentos más inocentes, o sea, si uno ve los hechos bajo la luz. Más inocente. Sí, claro, en general. Claro. Sí, si uno ve los hechos bajo la luz de un 1913, la gente creía en lo que decían sus políticos. El hecho solo que el presidente haya llegado solo, tranquilo. Solo eso te demuestra realmente lo que decía al principio. El tipo de ambiente que se manejaba, donde podías o no podías haber votado por él, podías o no podías ser de su partido, pero no se te iba a ocurrir sacar un arma o sacar un machete y caerle a filazos al presidente. Que eso fue también parte de lo que aprovecharon los conjuradores para quitarle la vida. Claro. Pero en ese momento la gente creía en sus mandatarios. Era menos crítica. Porque si lo leía en el periódico era cierto. Si lo decía don fulano, ministro de tal cosa, era cierto. Y el pueblo, con un dolor tan profundo, porque era un presidente querido, tampoco anduvo en averiguaciones. Y hay otro punto también, si mal no recuerdo. Claro, al pasarle algo al presidente en funciones, o alguna enfermedad, un accidente, o en este caso el magnicidio, naturalmente quien sube quien asume es el vicepresidente. ¿Sí? Pero este vicepresidente no quiso.
No quiso. No quiso y salió, creo que para Huachapán. Sí, o sea, el tipo dijo... No, aquí esto, quizás hasta me toca algo peor a mí. No sabemos. O sea, ahí les queda su banda presidencial, y yo me voy. Yo me voy tranquilo. Sí. De También, hecho, claro, es un indicio, si acaso, de que algo fuerte había detrás. Sí, yo creo que mucha gente, sobre todo del medio político, si no tenía las pruebas en la mano, pero sí sabía qué es lo que había ocurrido. Sí, o creer también, porque esto también es un juego de espejismos. Sí. ¿Verdad? Se puede hacer ver algo convenientemente, incluso convenientemente, conscientemente, y que se vea algo más grande y apartar a un montón de gente del camino, ¿verdad? No, yo mejor no me meto en esto y me voy. Claro. Además es un mensaje fuerte, porque es que eso es... Si mataron al presidente... Aparte, sí. Me pueden hacer cualquier cosa a mí. Es un mensaje terrible. O sea, es el mensaje de nadie está salvo. O sea, todos pueden caer. Y si no fuimos nosotros, pudimos ser nosotros. O sea, mejor... De hecho, hay una carta de William Henke, que era ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, aquí en El Salvador. Una carta que redactó en 1913, pocas semanas después de los hechos de sangre del presidente Araujo. Y hacía notar un par de cosas bien interesantes. La primera es que la clase alta, las personas de clase alta con las que él había podido conversar, con la que él había podido hablar, demostraban poco interés por el tema. Y eso sí llamó mucho su atención, porque no es que el presidente se muriera de un infarto, no es que el presidente se muriera porque se le dio vuelta una plaga o el carruaje y modo. No, o sea, fue un hecho, fue un asesinato. No hay asesinatos limpios, ¿verdad? Pero esto fue extremadamente sucio, fue extremadamente público, fue una ejecución pública. Ya eso lo vuelve... Ya es una bomba de teorías también, ¿verdad? Porque todo puede pasar. Entonces, y él pertenecía a la clase alta del país. Manuel Enrique Araujo pertenecía a esa clase alta. Entonces, para este embajador ver... Le llamó la atención que no había como consternación. No. Y parece que soslayaban el tema, ¿no? Sí, o sea, una cosa de hacer a un lado, sí, qué terrible. Qué terrible, qué lástima. Y el clima. Lo siento mucho. Otra cosa que llamó la atención no es normal, que claro, no es normal. Habían personas interesadas en borrar el asesinato. Y hablamos sobre la posibilidad de seguir vivo el presidente Araujo. Hubiera podido sumir a Centroamérica en una guerra fratricida. Sí. Además del desinterés que ya se traía, que era notorio, viene la teoría sucia, el juego sucio. Ya es como decir, hombre, no es tan malo que hayan matado al presidente, porque si no hubiera ocurrido el magnicidio, esto hubiera pasado, él nos hubiera hundido en una guerra. Y lo que te decía, si se lo hizo al presidente que quedó, o si se lo hizo al ministro, si lo ves en un medio de comunicación impreso de la época, pues a lo mejor la gente decía, bueno, por algo pasan las cosas, a lo mejor nos libramos de un problema mayor. Es una maravillosa forma de irle bajando. Es un le va bajando, minimizar, dolor, sí, y tono al hecho. O sea, casi lo convertís en un... Es un peligro y nos salvamos del peligro. Alguien nos salvó del peligro. Nos salvó del peligro. Entonces, es una conjura que también ataca de manera publicitaria ya en la época, de campaña sucia, política publicitaria, de decir, no, si lo hubiera seguido vivo, aquí no hubiéramos tenido que ir a la guerra.
Lo cual te hace Hubiera sido pensar peor que para todos. hay gente inteligente detrás Claro. del asunto. Y un presidente progresista, ¿no? Un presidente progresista que realmente él estaba en pro de la gente. Y eso en ese momento podía ser bastante peligroso. Cuando, dando un saltito para atrás, porque eso, sus tendencias progresistas realmente son bien interesantes. Sí. Pero creo que todo esto rompecabezas nos deja preguntas más incómodas que interesantes, como salvadoreños. Porque, a ver, matan al presidente de la República en lugar de buscar respuestas, en lugar de buscar a los verdaderos culpables. Se opta por inventarse a un culpable y una historia alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué nos tragamos tan rápido ese anzuelo? ¿Por qué dijimos, te voy a creer? Te voy a creer, O no importa, o no es tan importante el asunto y veamos, pasemos la página y veamos, concentrémonos en el hoy y en el mañana, ¿verdad? El desinterés de una clase gobernante, el desinterés de una clase aristócrata, de olvidar, de barrer debajo de la alfombra el magnicidio de uno de los suyos, porque repito, él era parte de esa aristocracia salvadoreña que ha sido intocable durante toda nuestra historia, y que vengan 3 campesinos a asesinarlo y no pase nada. No, y que además a los hechores materiales se les sacrifica, ¿no? En un proceso judicial rápido, fugaz, veloz, Sí. se les fusila. El oficial en una celda aparentemente se suicida con su arma en una celda. Que el vicepresidente, quien tiene que asumir, dice, no, yo no quiero. Me voy, adiós, ahí que les quede. Es interesante. Y aquí es donde realmente comienzan a saltarnos por todos lados las teorías del magnicidio, porque al cometer un magnicidio no es un acto sencillo. Requiere una razón poderosa, muy poderosa, que impulse a un pequeño grupo de personas, porque esto no es un club grande. Sí, y tampoco es una revuelta. No, tampoco es una revuelta. O sea, eso no es la Revolución Francesa, donde todo el mundo sale a tomarse la Bastilla. No, esto es un grupo muy, muy reducido. Obviamente de gente influyente, de gente con dinero. Llamémosle muy selecta. Muy selecta, que saben que se están jugando la libertad o la vida. Porque ¿y si falla? ¿Y si falla? Eso no se perdona. Por lo menos es prisión, man. ¿Cuál fue el resorte que impulsó el asunto? La conspiración que encabeza es la del presidente guatemalteco. Es el general Manuel Estrada Cabrera, que ya había apoyado varios intentos de golpe de Estado. O sea, ya se traía las suyas con el presidente Araujo. Entonces, no era especialmente sutil, digamos, el asunto. No. Entre ellos. No. Pero era también tremendamente evidente. Si a mí me hubieran preguntado ¿y a quién le puedo echar la culpa? Pues se le ha hecho al presidente del país vecino. Porque ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a ir a bombardearle a Guatemala. ¿Qué va a pasar? Entonces es casi un culpable intocable. Claro. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? O sea, no se puede. Y una conspiración más íntima, por llamarlo de alguna manera, que es una conspiración de faldas. Y es que se dice que la esposa del presidente sufría una afección cardíaca que le impedía
digamos, cumplir con sus deberes maritales. Y eso, pues hacía que el presidente buscara cariñito, por llamarlo de alguna manera, en lechos de tercero. Sí. Y que se metió con alguien que no debía. Era, se habla específicamente de una chica de apellido de renombre que casualmente cuando él muere en el atentado, ella gracias a su familia es mandada a Nueva York, exiliada, por llamarlo de alguna manera, a la ciudad apartada de Nueva York, pues también pues, se venía el escándalo, se venía todo. Y esta chica se vuelve morfinómana en la ciudad de Nueva York. Y de hecho muere de una sobredosis de morfina. Y si uno se pasea por el cementerio de los Ilustres, que si usted no lo ha hecho, realmente lo invito a que se pasee por el cementerio de los Ilustres, porque ahí está enterrado casi toda la historia del siglo XIX, la mitad del siglo XIX y gran parte del XX. Está la tumba del presidente Araujo y a 10-15 metros está la tumba de esta chica. Entonces también le da un sentido trágico, un matiz shakespeariano, sí, a los amantes perdidos, ¿no? Que no pudieron estar en vida, pero que ahora están bastante cercanos en la muerte, ¿no? Esa fue una de las teorías que más corrió, porque además es una teoría picante, claro, una teoría, dicen que él pues era un tipo alto, era un tipo guapo, entonces pues no sé, yo a eso que explicaría, digamos, sí, eso explicaría muchas cosas, ¿no? Es bien interesante, ¿verdad? Cómo algo así puede llegarse a entender, ¿verdad? Para decir, bueno, entonces se metió en problemas y claro, ¿verdad? Que un asunto un poquito más complejo. Puede pasar. A veces... Nomás venías arrastrando un problema, otro problema, y el detonante no tenía que... A veces lo más sencillo es... Sí. No quiere decir que esto sea así, pero suele pasar. Suele pasar, y como lo repito, es una de las teorías que más sonaron, porque además tienen su propia picaresca. Claro. O sea, a la gente le gusta ese tipo de historias, siempre le ha gustado. Claro, y le baja pólvora al asunto de si hubo detrás parte, qué sé yo, de la clase pudiente o no sé, todos los asuntos palaciegos. Bueno, claro, sí, le resta un montón de color al asunto. Él se lo buscó. Se metió con una moza inocente y un padre, un hermano deseoso de hacer justicia a la inocencia de su hijo, de su hermana. La honra. La honra, pues terminó cayéndole a machetazos al hombre, ¿no? Difícil. No imposible, pero difícil por las implicaciones de todo lo que pasa alrededor después. Sí, bueno, pero, sí, porque también hay otras que son menos románticas. Hay otras teorías que son menos románticas. Lo que hablábamos recientemente, el presidente Araujo fue un presidente de mentalidad progresista. O sea, veníamos casi rozando los linderos del colonialismo, y él rompe con esa forma de ver al trabajador, de ver al obrero. Claro. En su mando, bajo su presidencia, se dio vida a la ley de accidentes de trabajo y se estabilizaron las finanzas públicas, pero pues, se puede imaginar lo que significó para un patrón del área agrícola, por ejemplo, que uno de sus trabajadores, claro, accidentalmente perdiera una mano o accidentalmente perdiera los dedos. Pues ese era el problema del trabajador, y a mí, como dueño de la finca, ¿a mí qué me contás? O sea, me da exactamente lo mismo. Pero ahora no.
Ahora, si ese trabajador pierde la mano o pierde los dedos, pues hay una ley que me obliga como patrono a tomar cartas en el asunto. Eso no le debe haber caído en gracia a muchísima gente personas del sector aristócrata, sí, agrícola o industrial incluso del país, ¿no? Claro. Entonces te da una medida de cómo el hombre venía pensando y tal vez qué es lo que tenía planes. Eso explicaría una de las teorías. Sí, ahí por ahí ya va agarrando como más tinte la cosa. Fue un presidente que se opuso firmemente a la intervención militar de los Estados Unidos en Nicaragua. Sí. Cosa que pues ya sabemos también que tiene un precio. Que tiene un precio, ya lo hemos visto. Está perfectamente fundamentado a lo largo de la historia. Además tenía una excelente relación con los sectores obreros, cosa que era totalmente nuevo, que el presidente, o sea, el que está arriba en la CIA, en casa presidencial, llegara a los sectores obreros a hablar con ellos directamente, firmando y aprobando leyes laborales para su beneficio. Y era común, realmente era común verlo llegar a actividades obreras de la época. Nadie más. O sea, había un diálogo, digamos. O sea, había un acercamiento. Era el presidente bajando de su trono. Uno de los suyos, hablando de la clase pudiente. ¿Sí? Uno de los suyos haciendo eso. Ha sido muy mal visto. Sí. Seguramente fue muy mal visto. Y, cosa curiosa, la participación de la dinastía Meléndez Quiñones, que fue la que quedó después del magnicidio del presidente Arau, al final termina convirtiéndose en una de las más corruptas, en una de las dinastías más serviles a los intereses norteamericanos, que obviamente los hizo ganar muchísimo dinero, muchísimo poder. Así se mantuvieron a lo largo de lo que duró su periodo de mandato. Entonces es la primera vez también que vemos a un beneficiado directo de la muerte del presidente. De los sucesos. Sí, claro. No, y eso, lo que llega después, explica también de alguna manera la llegada, años después, del general Maximiliano Hernández Martínez. Sí. En los 30. Sí, en los 30. O sea, ya ese pacto entre la clase alta, la clase aristócrata, que no quería ensuciarse las manos en cuestiones políticas, y para eso pues tenían a sus designados o a sus candidatos presidenciales, que generalmente eran militares. Sí. Que ni siquiera en la época de los golpes de estado militares llegó a haber un derramamiento de sangre. Nunca hubo un presidente militar que fuera asesinado de esa manera. Se daban golpes de estado cada 5 meses, cada 6 meses. Cada Navidad estrenábamos presidente. Es cierto. Como que esa fue la cumbre de las intenciones, llamémosle así, de los hechos. Y de ahí no pasa. O sea, era mucho más fácil darle el golpe de estado, porque ahora ya no estamos con el general tal, sino que estamos con el general tal cual. Claro. Y pues, ni modo, ahí se ve y ya pasó su turno y entra el otro. Pero nunca hubo un presidente militar que podamos decir, no, que lo ametrallaron en su carro. No. O sea, se rotaban unos más de buena gana y otros más de mala gana. Se da hasta los 80, diría yo. Pero también un caso excepcional.
con el atentado al coronel Majano, por ejemplo, que era miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, producto del golpe de Estado del 79, también un par de atentados con bomba, por ejemplo. Sí, un par de bombas. Es decir, pero ya era una excepción, ya no fue algo como, bueno, la costumbre, hagámoslo así y ya. ¿Verdad? Que también explicaría los límites, ¿verdad? Los límites hasta dónde llegar, y quizá, como usted dice, es más fácil hacer otro tipo de cosas como los golpes. Sí, o incluso dar un paso adelante antes del golpe para evitar otro asesinato, que fue el caso de Arturo Araujo. Nada que ver con Manuel Enrique Araujo, sí. Pero el general Martínez detiene a Araujo, le quita a Arturo Araujo, le quita totalmente la posibilidad de llegar a ser presidente. De hecho, creo que lo machetea, tenía una cicatriz en el rostro. Pero era un civil. Hemos sido violentos. No, hemos sido o sea, nos hemos caracterizado por haber sido violentos, ¿no? Pero era un civil. Ese civil no llegó a la presidencia. Y todos los que siguieron a Martínez para adelante, militares. O sea, no había cabida en ese momento para un civil dentro de casa presidencial. Pero pues esa ya es otra. No, pero interesante cómo el poder, ¿verdad? Es en general, no lo digo solo en El Salvador, en general el poder saca a relucir cosas de cada persona. Sí. ¿Verdad? Buenas y no tan buenas. Ahora, a pesar de no tener una resolución oficial del asesinato del presidente Araujo, a pesar del silencio, a pesar de que se ha urdido todo un cerco de aislamiento para que nadie se acerque a la verdad, con 112 años de distancia del hecho, él es un fantasma bastante necio. Él es un fantasma que dice que no se va. O sea, que lo vamos a tener que pasar recordando durante bastante tiempo. ¿Quién diría que 100 y pico de años después estemos hablando ahorita precisamente de él? Y además aparece recurrentemente en la vida nacional, que eso es importante. Por ejemplo, todos nos ubicamos por la Plaza del Salvador del Mundo. Sí. Y cuando fue el terremoto del 86, a todos nos dolió que la figura del Salvador del Mundo se cayera del mundo, del pedestal en que estaba y cayera. Pero esa estatua estuvo durante muchísimos años sobre la tumba del presidente Araujo. Era la que coronaba la tumba del presidente Araujo. Y su familia la dona para un jubileo, no me acuerdo de qué año, lo podemos buscar en internet. Su familia la dona y se construye la Plaza de las Américas, en ese momento era, me falla la memoria, la Plaza de la Cruzadilla, y hasta ahí llegaba la ciudad, y ahí para adelante ya eran cafetales. Se construye el monumento al Salvador del Mundo y se corona con el Cristo que está arriba, que también fue durante muchos años el símbolo de un noticiero. Así. Sí, no. Todos conocimos. Y es el símbolo nacional, ¿verdad? Cuando se quiere hablar del Salvador. Estuvo en nuestras placas. Claro. Estuvo en nuestras placas de vehículos. Es cierto. Con él, con el entierro del presidente Araujo, se inaugura el Panteón de los Grandes Hombres, que es lo que hoy es conocido como el Cementerio de los Ilustres. Sí. Pero con él se inaugura ese pedazo que guarda tanta de nuestra historia. Sí. El actual escudo y bandera del país son fruto de un concurso que el presidente Araujo promueve y el cual se dio por ganador al calígrafo Rafael Barraza. Y los símbolos se dieron de alta oficialmente el 15 de septiembre de 1911. Probablemente
No, probablemente siempre los vemos, siempre los... Y no sabemos. Y no sabemos quién los promovió, de dónde salieron. O sea, fue él. Desconocemos mucho. Desconocemos mucho. La actual Plaza Libertad, que antes era la Plaza Dueñas, él le quita el nombre de Plaza Dueñas, la bautiza como la Plaza Libertad y él la inaugura. El monumento está en la Plaza Libertad. Él lo inaugura, creo que lo inauguró en 1912, un año un poquito antes de su asesinato. Uno de los sitios más importantes de la capital, del centro histórico. El centro histórico, de los más emblemáticos. Aquí no sabe dónde está el Parque Libertad. Él ha estado presente, bueno, en la calle Dr. Manuel Enrique Araujo. Él se ha encargado, su fantasma histórico se ha encargado de estar presente, de estar siempre inolvidable en el asunto, a pesar de que no le hemos dado la justicia que merece. Sí. No, es increíble cómo está en varias partes en nuestros símbolos y no lo conocemos del todo. No. ¿Verdad? Y vale la pena que profundicemos en ello. Y cómo también la ciudad, las calles que caminamos, lo que visitamos y todo está lleno de historia, ¿verdad? Y para mí la gran reflexión es que en la medida que conozcamos nuestra historia, también nos conocemos a nosotros mismos. Sí, si no perdemos parte de nuestra identidad. Pero a ver, Carlitos, contame qué te ha parecido este viaje intrigante por los callejones, porque este es uno de los callejones más oscuros que tiene nuestra historia. Bueno, creo que son los temas que nos gustan, ¿verdad? Que siempre con José Manuel hemos, en privado, hemos conversado. De hecho, parte de hacer una de las motivaciones de crear la colección en Índole, la colección Crónicas Índole, es precisamente abordar estos temas históricos, porque dentro de la intención, la acción de tocar estos temas, de hablar sobre esto, es hacer reflexión. Sí, es decir, es reflexionar sobre por qué pasaron las cosas, por qué algunas no deben pasar y por qué otras sí. Por ejemplo, perseguir la verdad. El asunto de la verdad podemos hacer un montón de programas sobre el tema de la verdad, pero se entiende, ¿verdad? O sea, acercarnos lo más posible, lo más cerca a cómo sucedieron las cosas. Y no por el simple hecho de llenar un álbum de datos sino yo insisto en el tema de la reflexión, ¿verdad? Sí, en la medida en que pongamos en duda la historia oficial que se nos ha brindado, que muchas veces no es tan oficial, sino que más oral y tradicional, pero en la medida en que nos replanteemos esa historia, en esa medida las preguntas vienen a nosotros. Claro. Y en esa medida la curiosidad nos lleva a recorrer caminos más interesantes, con más posibilidades, y nos hace sentir más dueños. Eso sobre todo nos hace sentir más dueños de nuestra historia, que al final es lo importante. Y miren, El Salvador está lleno claro, naturalmente de historias, pero de un montón de hechos, de una cantidad enorme de hechos que desconocemos. Totalmente. Sí, yo insisto en eso. En la medida que conozcamos qué hemos hecho como sociedad, aunque nosotros no hayamos vivido hace un siglo, pero es parte de nuestra identidad. Ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Este carácter violento también de la sociedad salvadoreña tiene un porqué, y hay libros sobre eso, y yo los invito, ¿verdad?, a que profundicemos, a que busquemos sobre qué es El Salvador, ¿verdad? Qué hemos hecho como país para entender lo que somos hoy. Y creo que es eso. Yo estoy seguro que muchas de las personas
están viendo ahorita el podcast Crónicas, van a empezar a googlear y a ver qué más, incluso van a después poder participar, y es un tema de conversación con nuestras familias, con nuestros amigos, con los amigos que viven fuera también. Es interesante. Tenemos una gran historia. A mí este tema realmente me encanta, y quisiera cerrarlo con una frase que me da la sensación de hacerle un poco de justicia al personaje. No importa la razón que los cobardes den al momento de cometer sus actos. Matar a un hombre por defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre. Búsquenos en nuestras redes sociales, búsquenos en nuestra página web. Ahí hay historias que seguramente le van a gustar y le van a encantar, porque son historias que usted puede leer a la hora que quiera. Estoy seguro que le van a encantar, y nos vemos en una próxima crónica. Sí, gracias.